El 19 de mayo de 1974 es el día que un profesor de arquitectura con una visión extraordinaria había creado un rompecabezas mecánico tridimensional que trascendería generaciones, el cubo Rubik. Antes de alcanzar el reconocimiento global, Erno Rubik cultivó su pasión por el diseño y la geometría mientras estudiaba escultura y arquitectura. Cuando se convirtió en profesor de diseño en la academia, fue cuando dio vida a uno de sus prototipos más icónicos, el cubo de Rubik. Este ingenioso rompecabezas, inicialmente compuesto por 27 bloques de madera, representaba un desafío que le llevó un mes resolver. Sin embargo, más allá de su función como pasatiempo, el cubo de Rubik se reveló como una herramienta educativa invaluable, particularmente en la enseñanza de la teoría algebraica de grupos. ¿Pero cuál es la historia de Erno Rubik? Erno Rubik nació en Budapest, Hungría, el 13 de julio de 1944, en medio de los tumultuosos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Proveniente de una familia donde el ingenio y la creatividad fluían en su sangre, su padre, Erno Rubik, un respetado ingeniero de vuelo en la fábrica de aviones de Esztergom, y su madre, Magdalena Santo, una talentosa poeta, le proporcionaron un entorno propicio para el desarrollo de su mente inquisitiva. La influencia de su padre fue particularmente significativa en la vida de Erno. Erno Rubik Sr. no solo era un ingeniero de planeadores muy respetado, sino también una figura inspiradora para su hijo. Sus habilidades técnicas, su dedicación incansable y su capacidad para superar cualquier obstáculo dejaron una profunda impresión en el joven Rubik. Erno hijo, en muchas ocasiones, ha expresado que su padre fue su principal fuente de inspiración. La educación temprana de Rubik lo llevó por un camino que combinaba la creatividad artística con la ingeniería. Desde 1958 hasta 1962, se especializó en escultura en la Escuela Secundaria de Bellas Artes y Artes Aplicadas, donde comenzó a explorar las formas y las estructuras desde una perspectiva artística. Este periodo sentó las bases para su fascinación por la geometría y las formas tridimensionales, elementos que más tarde serían fundamentales en su trabajo. Continuando con su educación, Rubik asistió a la Universidad Tecnológica de Budapest desde 1962 hasta 1967, donde se sumergió en el mundo de la arquitectura. Aquí, bajo la guía de mentores inspiradores, comenzó a fusionar sus habilidades artísticas con su inclinación hacia la resolución de problemas técnicos. La universidad se convirtió en un catalizador para su desarrollo, proporcionándole la base teórica y práctica necesaria para abordar proyectos futuros de manera innovadora. Finalmente, completó su formación en la Academia Húngara de Artes Aplicadas, donde profundizó aún más en el diseño de interiores y la arquitectura. Esta etapa educativa fue crucial para Rubik, ya que le proporcionó las herramientas y el conocimiento para llevar sus ideas más allá de los límites convencionales. Rubik ha reflexionado sobre el impacto transformador que tuvo la educación en su vida, afirmando que las escuelas le brindaron la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades prácticas bajo la tutela de mentores dedicados. Esta formación integral sentó las bases para su futuro trabajo, marcando el inicio de una carrera que lo llevaría a convertirse en una figura destacada en el mundo del diseño y la innovación. Durante la década de 1970, Erno Rubik dejó una marca indeleble en la historia del diseño y la ingeniería mientras enseñaba arquitectura en la Facultad de Artes Aplicadas de Budapest. Fue en este periodo cuando gestó la idea que lo llevaría a la fama mundial, el cubo de Rubik. Con una mente inquieta y una pasión por el espacio y las posibilidades que ofrecía, Rubik se embarcó en la búsqueda de una tarea desafiante para sus alumnos. Inspirado por la complejidad del espacio y el movimiento, comenzó a esbozar diseños para un rompecabezas tridimensional que despertara la curiosidad y el ingenio de sus estudiantes. Fue así como en 1974, Rubik completó el primer prototipo funcional del cubo de Rubik. Este ingenioso dispositivo, con sus bloques móviles y su estructura aparentemente simple, encarnaba la esencia de su visión. Utilizando bloques de madera y bandas elásticas en un taller universitario, Rubik experimentó con diferentes diseños hasta lograr una estructura que permitiera movimientos individuales sin desmoronar el conjunto.
Presentando su creación a su clase, Rubik fue testigo del entusiasmo que despertó entre sus alumnos. Reconociendo el potencial de su invento para llegar a un público más amplio, decidió buscar una patente para proteger su innovación. A pesar de los desafíos impuestos por la economía controlada de Hungría en ese momento, Rubik perseveró y encontró una pequeña empresa dispuesta a fabricar su cubo de plástico. Conocido originalmente como el cubo mágico en Hungría, este rompecabezas revolucionario rápidamente capturó la imaginación de personas de todas las edades y nacionalidades. La simplicidad de su diseño, combinada con su profunda complejidad, lo convirtió en un fenómeno cultural y en un símbolo de creatividad y resolución de problemas en todo el mundo. Ernst Rubik, un profesor de arquitectura con una visión extraordinaria, había creado un ícono que trascendería generaciones, cuando ese 19 de mayo de 1974 marcó un hito en la historia del entretenimiento y el ingenio humano, el día en que el escultor Ernst Rubik dio vida al icónico cubo de Rubik, también conocido como cubo mágico. Este rompecabezas tridimensional, aparentemente simple en su diseño, desencadenó un fenómeno mundial que desafió la mente y cautivó los corazones de millones. El cubo de Rubik está formado por 6 caras, cada una dividida en 9 cuadrados que exhiben 6 colores distintos. El desafío radica en manipular hábilmente las capas móviles del cubo para lograr que cada cara esté compuesta por 9 cuadrados del mismo color. Aunque la premisa parece sencilla, la complejidad del cubo y las numerosas combinaciones posibles presentan un desafío formidable para aquellos que se aventuran a resolverlo. Desde su creación, el cubo de Rubik ha trascendido su función original como un simple pasatiempo. Ha sido utilizado como herramienta educativa para enseñar conceptos matemáticos y algoritmos y ha inspirado competiciones internacionales donde los speedcubers compiten para resolver el cubo en tiempos récord. En 1979, Arno Rubik otorgó la licencia del cubo mágico a la empresa estadounidense Ideal Toys, marcando un hito crucial en la historia del icónico rompecabezas. Antes de su lanzamiento internacional en 1980, Ideal Toys decidió cambiar el nombre del cubo mágico al cubo de Rubik, honrando así a su creador. El proceso desde el desarrollo del prototipo inicial hasta la producción en masa del cubo había sido un viaje de más de 6 años. Sin embargo, una vez introducido en el mercado mundial, el cubo de Rubik se convirtió en un fenómeno instantáneo, ganando varios premios al juguete del año y alcanzando un estatus de culto en la cultura popular de los años 80. El cubo de Rubik cautivó a personas de todas las edades y nacionalidades. Con más de 350 millones de unidades vendidas hasta la fecha, se consolidó como uno de los juguetes más exitosos de todos los tiempos, disponible en una variedad de tamaños que van desde el 2x2 hasta el 21x21. Además del cubo de Rubik, Ernst Rubik también dejó su huella en el mundo de los juegos y acertijos con otros inventos notables, como Rubik's Magic, Rubik's Snake y Rubik's 360. En su carrera posterior, Rubik incursionó en diversos campos. A principios de la década de 1980, se convirtió en editor de una revista de juegos y acertijos antes de fundar su propio estudio de diseño, el Rubik Studio, donde creó muebles y juegos. Más tarde, en 1987, ascendió a profesor titular y en 1990 fue nombrado presidente de la Academia de Ingeniería de Hungría, estableciendo la Fundación Internacional Rubik para apoyar a jóvenes talentos en ingeniería y diseño industrial. Rubik continuó siendo una figura activa en eventos internacionales, asistiendo al Campeonato Mundial de 2007 en Budapest y participando en conferencias como Bregues PAX en 2010. En reconocimiento a sus contribuciones, fue nombrado profesor honorario en la Universidad Keimyung de Corea del Sur en 2009. Durante la década de 2010, Rubik dedicó gran parte de su tiempo a Más allá del cubo de Rubik, una exposición interactiva centrada en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM, que viajó por todo el mundo durante 6 años. La exposición, inaugurada en 2014 en el Library Science Center de Nueva Jersey, ofreció conferencias, recorridos y oportunidades para interactuar con el público y los aficionados al speedcubing, incluido el famoso speedcuber Anthony Michael Brooks. En la actualidad, Ernst Rubik sigue siendo un miembro destacado del Consejo Asesor del Festival de Ciencia e Ingeniería de Estados Unidos, manteniendo su compromiso con la educación y la promoción de la ciencia y la tecnología.
Ernst Rubik, el genio detrás del famoso cubo de Rubik, ha sido moldeado por una serie de influencias a lo largo de su vida, desde figuras históricas hasta escritores y filósofos destacados. Entre sus influencias más prominentes se encuentran los maestros renacentistas Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, cuyas contribuciones al arte y la ciencia han dejado una marca perdurable en la historia. Además, Rubik admira al artista M.C. Escher por sus dibujos de construcciones imposibles, así como a una selección de filósofos y escritores, incluidos Voltaire, Stendhal, Thomas Mann, Jean-Paul Sartre, el poeta húngaro Attila József, Julio Verne e Isaac Asimov. En el ámbito de la arquitectura, Rubik encuentra inspiración en las obras de Frank Lloyd Wright y Le Corbusier, cuyas innovaciones han dejado una profunda huella en el mundo del diseño y la construcción. A nivel personal, Rubik es un apasionado bibliófilo, reconociendo que los libros le han brindado un acceso invaluable al conocimiento sobre el mundo y la naturaleza humana. Con un particular interés en la ciencia ficción, ha encontrado en este género una fuente de inspiración y especulación sobre el futuro. Disfrutando de las actividades al aire libre, Rubik encuentra placer en caminar por la naturaleza, practicar deportes y navegar en el lago Balatón. Además, su afición por la jardinería se manifiesta en su amor por coleccionar suculentas, un pasatiempo que encuentra gratificante y relajante. Además de sus intereses personales, Rubik también ha dejado su huella en el mundo de la publicación, contribuyendo como editor y coautor de obras como El Cubo Mágico y El Compendio del Cubo de Rubik. Su obra más reciente, Cube, El Rompecabezas de Todos, publicada en 2020, ofrece una mirada profunda a la historia y el impacto cultural. Actualmente en 2024, Arno Rupp tiene 79 años de edad.